paciencia. Vamos a comenzar con la penúltima mesa del coloquio, la mesa número 10, sensibilidad, que está compuesta por 3 ponencias, pero comenzaremos con la ponencia de José Luis Bustillos, egresado de filosofía de esta universidad, que tituló La belleza salvará al mundo. Sobre si el fundamento de la belleza es trascendente. Entonces la paso la voz a José Luis y él mismo presentará a los siguientes ponentes. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Pues primeramente agradecer a la Red Mexicana de Ontología por la invitación, a Alfredo. Ya comentó Alfredo, un servidor, pues soy egresado de aquí de la UABC. Me gradué hace 2 años por medio de la modalidad tesis. En la modalidad de tesis tuve la oportunidad de trabajar bajo la dirección de la doctora Carla Villacuba, específicamente la filosofía de Quantum Mayazul. Mis intereses fundamentales como persona, como cristiano, es la filosofía escolástica. Me manejo más sobre esa corriente de pensamiento, sobre esa tradición. Entonces, pues, me muevo fundamentalmente sobre esos cruces que hay entre la filosofía contemporánea y la tradición metafísica aristotélico-tomista. Es costumbre para nosotros los tomistas comenzar este tipo de presentaciones con una oración, con todo el respeto que se merecen. Si no son creyentes, la haré. Los que son creyentes y gustan acompañarme, decimos, siguiente diapositiva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, pues, que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú, que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, siguiente diapositiva. Ok, en esta presentación abordaremos el fundamento ontológico de la belleza. Todo el coloquio tratado sobre estética, sensibilidad y esas cosas que hay con la metafísica principalmente, ¿no? Entonces, vamos a considerar 3 definiciones que dan algunos de los autores claves del giro especulativo. En esta presentación consideramos las definiciones de Quantum Mayazul, bajo la interpretación que hace en un artículo el doctor Mario Teodoro, que está presente, una definición que nos da Graham Harman y una definición que nos da Marcus Gabriel. El propósito es evidenciar la relevancia de la metafísica escolástica en el marco de estas discusiones contemporáneas sobre la estética y el arte. Tiene 2 finalidades esta ponencia, 2 finalidades que se están entrelazando. La primera, pues, es generalmente desmentir los posibles prejuicios que se tengan sobre el pensamiento cristiano, y la segunda finalidad particular es exponer su perspectiva sobre el concepto de belleza de un modo razonable. En la experiencia de un servidor, les comento, pues al estudiar esas filosofías del giro especulativo, pues he notado que se le tiene una especie de baja estima a la filosofía medieval, voluntaria o involuntariamente. Sí se suele recurrir a pensadores como Aristóteles, a Platón de vez en cuando, pero sí hay como este vacío de casi 1000 años, un milenio, y luego ya vemos a Descartes, Kant y luego los contemporáneos, Heidegger, ¿no? Entonces, pues yo soy muy insistente con hay que revisar los medievales, vale la pena. Entonces, pues espero al final de la exposición convencerlos de esto, de que la filosofía cristiana no es una filosofía aislada en una época, sino que es una tradición espiritual que vive a lo largo de la historia de la humanidad, primero como filosofía perenne, pues en realidad en todas las culturas precristianas, desde Egipto, los egipcios, los griegos e incluso los orientales, y pues ya después de Cristo, pues en la historia de la iglesia. Siguiente diapositiva, por favor.
Vamos a dividir la presentación en 3 momentos. En el primer momento, pues la pregunta que mueve la exposición es ver si el fundamento de la belleza viene pues de un ente, un ser trascendente, un divino creador, o si viene del sujeto que lo percibe, o si viene del objeto en particular. Entonces vamos a hacer una presentación analítica de las definiciones de belleza que proveen estos 3 autores que ya mencioné. Las consideraremos como objeciones a la pregunta de la ponencia. Viene la belleza de una fuente que trasciende las criaturas, y al final de este mismo momento consideraremos una definición sugerida que está en la Sagrada Escritura como opinión contraria a la de estos 3 filósofos, donde se afirma que hay un artífice de la belleza de las criaturas. En el segundo momento vamos a responder a la pregunta bajo el punto de vista de la tradición, con un lenguaje más estrictamente filosófico. Después, en el tercer momento, vamos a responder directamente a los filósofos contemporáneos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, estas son las razones por las que parece que la belleza no proviene de un divino creador. Siguiente diapositiva. Vamos a empezar con Quentin Meillassoux y Mario Teodoro Ramírez, que hacen, Mario Teodoro hace esta lectura estética de la ontología de Quentin Meillassoux. Quentin Meillassoux propone o sugiere una fórmula filosófica, metafilosófica, pseudofilosófica. Aún no decido cómo interpretarla, pero es el principio de irrazón, que es una especie de postulado que dice que las leyes de la ciencia, la necesidad metafísica, no tiene un fundamento en sí misma, sino que en cualquier momento pueden colapsar estas leyes que nosotros conocemos. Textualmente dice: nada tiene razón de ser y de seguir siendo así más que de otra manera, ni las leyes del mundo ni las cosas del mundo. Todo puede realmente colapsar, no en virtud de una ley superior, sino en la ausencia de una ley superior capaz de preservar su pérdida a cualquier cosa de la que se trate. Es el famoso hipercaos de Quentin Meillassoux, ¿no? Entonces, en este artículo llamado Ontología Estética o Estética Ontológica, dice el doctor Mario Teodoro que la belleza sería entonces, textualmente, experimentar algo como existiendo independientemente de nosotros, o la oportunidad que tenemos siempre y a cada momento de encontrarnos con el ser en tanto que ser. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la definición de belleza de Graham Harman? Bueno, igualmente tenemos que comprender la estructura ontológica metafísica de Harman para ver dónde encuentra la belleza en su sistema. Entonces, para él la estética, en la teoría, en la ontología orientada a objetos, define las cualidades o las tensiones que hay entre este objeto cuádruple. Entonces, hay 4 tipos de fenómenos estéticos para Graham Harman. La tensión que tienen pues esta estructura entre el objeto real y sus cualidades reales. Vemos que los objetos comprendidos en estas 4 propiedades son objetos reales, las cualidades reales del objeto, el objeto sensible y las cualidades sensibles del objeto. Entonces, la tensión que hay en juego entre el objeto real y sus cualidades reales es la tensión que hay en la causalidad de cualquier tipo. Luego está la tensión entre el objeto real y las cualidades sensibles. Esta es una tensión que trata de nuestra percepción de los objetos bajo el cambio constante de las apariencias y sus condiciones. Graham Harman identifica esta tensión con lo que Kant llamó el encanto, y específicamente en esa tensión se encuentra para Graham Harman la belleza, ¿sí? Luego está la tensión entre el objeto sensible y las cualidades reales, y la tensión entre el objeto sensible y las cualidades sensibles. Bueno, la O define el sentido de la belleza de una manera muy precisa como una separación entre el objeto real y las cualidades sensibles. Sería la apertura de una fisura entre una cosa real y sus cualidades sensibles. Este sentido puede ser eminentemente encontrado, dice Harman, en las propiedades de una metáfora. Por ejemplo, en la frase "un maestro es como una vela", hablamos del objeto real maestro, pero dicho objeto real se oculta para tomar las cualidades de una vela. Esta tensión es la base de todo arte, ¿sí? Entonces hay un privilegio por la metáfora. Mientras las cualidades de la vela no se pueden atar a un maestro ni religarse a las de una vela original sin colapsar en un enunciado literal, solo permanece una opción. Yo, como lector y objeto real, sostengo las cualidades sensibles de una vela una vez tomadas del objeto vela.
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esa es la definición a grandes rasgos. La belleza es la apertura de una fisura entre la cosa real y sus cualidades sensibles. Siguiente, por favor. Ok, Marcus Gabriel tiene este texto llamado Ética para tiempos oscuros, en las que aboga porque la ética en el siglo XXI debe recuperar pues esta empresa por una moral universal. La bondad y la maldad tienen que entenderse como necesarios y universales para todos. Sin embargo, hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Dice Marcus Gabriel, textualmente, bueno, él define el relativismo del siguiente modo. El relativismo es una teoría que al respecto de cualquier tema de conversación sostiene en primer lugar que las afirmaciones de ese campo son verdaderas en relación con un sistema de premisas. En segundo lugar, que existen muchos sistemas de este tipo, y en tercer lugar, que por principio no cabe valorar de forma independiente cuál es el mejor de los sistemas. Marcus Gabriel piensa que en circunstancias diversas el relativismo puede ser positivo. Dice Marcus Gabriel, quien es relativista con respecto a una conversación sobre la belleza humana, entiende que la belleza se encuentra exclusivamente en los ojos del observador. Así pues, lo que a mí me atrae, quizá a otro le repulse y viceversa. Entonces, independientemente de que Marcus Gabriel abogue por una moral universal, en el campo de la estética sí relativiza la belleza. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿cuál sería la opinión contraria que está primero en la Sagrada Escritura? Dice el libro de la sabiduría de Salomón. Voy a leer un fragmento del capítulo 13. Dice: la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, el firmamento estrellado, el agua impetuosa o las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces, ¿no debieran haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún. Porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aún así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Palabra de Dios. Dice, siguiente diapositiva. Vamos a responder ahora sí estrictamente desde un punto de vista filosófico. Hay un filósofo contemporáneo, vivo, Edward Fesser, que hace esta como combinación entre filosofía analítica, que es la corriente anglosajona de la filosofía, ¿no? Y la escolástica medieval. Entonces nos expone a grandes rasgos la doctrina de los trascendentales. ¿Qué es la doctrina de los trascendentales? Comencemos por el concepto de ser. El concepto del ser es el concepto más general, desde nuestra opinión, que es el primero que concebimos por el intelecto. Siempre inmediatamente nos damos cuenta de que hay algo. En cierto sentido siempre podemos encontrar eso incluso en los modernos, ¿no? Hay algo en lugar de nada, ¿sí? Entonces, entendamos momentáneamente realidad como sinónimo de ser. Entonces, el ser no puede ser definido ya que no pertenece a ningún género o especie. Género en el sentido aristotélico, ¿de acuerdo? Y por cada especie podemos especificar distinciones o diferencias. Así que el ser no entra dentro de ningún género, ninguna especie. Entonces, como el ser, este concepto trasciende todo género y toda especie, decimos que es una noción trascendental. En este mismo sentido, hay más conceptos que pueden ser aplicados a toda realidad. Además del ser, están los de cosa, uno, verdad, bueno y bello. No entendamos los trascendentales como sinónimos, sino como sentidos distintos de una referencia para aplicar la distinción hecha por Frege. Quienes proponen esta doctrina están de acuerdo en que por lo menos 3 de estos conceptos añaden contenido adicional al concepto de ser. El concepto de uno, el concepto de verdadero y el concepto de bueno. Para nosotros el concepto de lo bello se deriva de lo bueno. ¿Por qué? Bueno es para el ser realizar el fin hacia el que la naturaleza lo dirige. Por ejemplo, un perro tiene el ser de perro siempre y cuando haya desarrollado los rasgos conductuales, psicológicos de un perro. En cualquier caso, si fallan a hacerlo, sería un perro imperfecto. Por lo tanto,
menos bueno como espécimen. De aquí que la maldad sea considerada como la privación del bien, es decir, la maldad no tiene una consistencia ontológica positiva, sino que siempre se ve en relación a privarse de un bien, o la ausencia de una realidad que un espécimen perfecto exhibiría. Lo bello, o decir que algo es bello, es decir que da placer cuando es aprendido. Esto se da como consecuencia del ser verdadero o el ser bueno. Siguiente diapositiva, por favor. Generalmente este es el esquema que nos propone Edward Fesser. Tenemos el ser y podemos hablar del ser en estos 4 sentidos: como cosa, como uno, como verdadero o como bueno. Cuando hablamos de cualquiera de estas 4 palabras, son sentidos diferentes de hablar como del ser, ¿de acuerdo? Y bueno, lo bello está en estas 2 categorías de lo verdadero y de lo bueno. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a responder puntualmente a las objeciones. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a responder a Mario Teodoro y a Coutinho? Que la belleza es experimentar algo como existiendo independientemente de nosotros, lo negamos. Esto en razón de que lo bello, entendido como manifestación del orden, se trata de un conjunto de relaciones armónicas, y son armónicas por responder a los fines para los que fueron establecidas. El orden, explica Mauricio Beuchot, también otro escolástico contemporáneo mexicano, puede ser de subordinación y de coordinación. Al último corresponde la armonía y la forma o la estructura del ser. Lo bello es una perfección, y lo perfecto es, como sostuvo Aristóteles, lo que ha alcanzado su fin, el teleión o el enteleion, de donde viene el vocablo latino y luego hispano de la inteligencia. Lo bello es, pues, la manifestación del orden y la perfección de los entes a la inteligencia. Desde el lado psicológico, lo bello satisface todas nuestras facultades cognitivas, volitivas, sensibles y racionales. Para Santo Tomás, lo bello es a la vez subjetivo y objetivo. Se requiere de una armonía objetiva en el objeto y una armonía subjetiva entre el objeto y el sujeto que lo capta, o sea, una correspondencia. Y luego, que la belleza sea la oportunidad que tenemos siempre y a cada momento de encontrarnos con el ser, en tanto que ser, lo concedemos, en tanto que en esta parte de la definición que da Mario Teodoro Ramírez, consciente o inconscientemente, se supone un encuentro, y este supone a su vez una relación de correspondencia entre el sujeto y el objeto. Graham Harman, siguiente diapositiva. Ok. Que las propiedades de la metáfora den cierto sentido a la belleza, lo concedemos. Que sean su sentido eminente, lo negamos. Esto en razón de que la metáfora es apenas un tipo de analogía, y la analogía, recordemos, es proporción, o sea, belleza y perfección. La analogía puede ser de desigualdad, de proporción propia, de proporción impropia o trópica, o de atribución. La metáfora se encuentra en la proporción propia o la proporción impropia o trópica, que es la metáfora más común. Entonces, nosotros extendemos la belleza a toda la analogía, a todo que da el sentido de la analogía, de orden, de perfección, de armonía, y no solamente o exclusivamente a la metáfora. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la doctrina de la analogía, en grandes rasgos, lo que acabo de mencionar. ¿Cuánto tiempo? Pues unos 5 minutos tal vez. Okay. Siguiente diapositiva. Gracias. Okay. Marcus Gabriel. Bueno, decíamos, en su libro Ética para tiempos oscuros, Marcus Gabriel aboga por sostener que lo bueno y lo malo son valores universales. Dice Gabriel, lo bueno es moralmente necesario y universal. No depende de a qué grupo pertenezcamos, ni del momento histórico, la cultura, el gusto, el sexo, la clase o la raza. Esto lo concedemos en razón de una comprensión teleológica de la naturaleza. Como vimos, nosotros concebimos lo bueno como universal en el sentido en que siempre va a responder a un fin que puede ser comprendido por el intelecto. Que por su parte la belleza sea relativa y dependa de los ojos del observador, lo negamos. Vemos que para la doctrina escolástica lo bello es a la vez subjetivo y objetivo. La armonía es coordinación, el orden de las partes al todo. Y para que las relaciones armónicas nos deleiten, es necesario que nuestras facultades respondan también armónicamente a su mismo poder de acción. Mercier, un sacerdote escolástico del siglo XIX, dice: lo bello es la armonía de las diversas partes de un mismo todo manifestada vivamente a nuestra inteligencia, o en 2 palabras, al esplendor del orden. Entonces, no depende solamente de los ojos del observador, sino que tiene que haber una relación armónica en las propiedades del objeto en relación con su entorno, para que pueda ser bello.
O sea, es los dos a la vez. ¿Sí? Y bueno, me gustaría finalizar la ponencia con esta cita de una mística, primero judía, fue parte de los movimientos comunistas del siglo XX, Simone Weil, y se convirtió al final de su vida al cristianismo. Y ella estudió mucho la filosofía escolástica. Dice Simone Weil, una obra de arte tiene un autor, y aún así, cuando es perfecta, tiene algo que es esencialmente anónimo de ella. Imita el anonimato del arte divino. Y bueno, pongo esto en relación a la doctrina escolástica que, antes de que se me escape, pues Santo Tomás de Aquino adopta este concepto platónico de la metexis o la metaxo, en la que, pues bueno, es la que aprendemos cuando empezamos a estudiar filosofía. Cualquier cosa buena, vemos que algo es bueno, bueno, en este caso lo bello, si vemos que algo es bello, eso es bello, aquello es bello, participan. La metaxo puede ser entendida como participación o estar en medio de algo, participa del concepto de lo bello. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que son bellas están en comunión con ese concepto de lo bello. Y lo bello, pues ya pertenece a un orden trascendente de belleza. Muchas gracias. Sí, aquí sin micrófono, ¿verdad? Así nada más. Así nada más. Bien. Luis, gracias por tu ponencia. Llegué tarde, pero la escuché en línea, toda, así que sí la vi y la recuerdo. Primero quería felicitar por tu claridad y orden y tu diapositiva. Creo que a veces cuando en congresos exponemos en filosofía no se le da suficiente importancia al orden y a la pedagogía de conceptos complejos, y creo que en ese sentido tuviste mucho éxito. Felicidades por esa primera parte. La segunda parte, que no es tan exitosa creo yo, pero vamos a dialogar, es que cuando hablas de Marcus Gabriel y dices que es correlacionista del arte, yo no he leído todo el libro de ética. Yo presiento que esa cita que pusiste lo hace para criticar justo al kantismo, a menos que se haya contradicho mucho, porque en El poder del arte, que es como el texto más pues en relación al tema del arte, ¿no? Ahí justo abjura, creo que es la palabra correcta, reniega de la noción bella kantiana, ¿no? Del ojo del observador que citaste, y habla de la belleza, si no me equivoco me pueden corregir, como criterio de éxito de la ejecución de la obra. Esa es como, si no me recuerdo, su definición de belleza, criterio de éxito de la ejecución de la obra. Y el punto de esa definición para Gabriel es justo que incluso una obra que te puede hacer sentir ansiedad, horror, malestar, que te puede incomodar, puede ser una obra bella, porque la belleza no es algo bonito o algo placentero, sino que tanto la composición de la obra logra su objetivo en crear un campo de sentido que te envuelva, básicamente, ¿no? Pienso en, no sé, una de mis películas favoritas, Uncut Gems, que básicamente toda la intención de la película es una película que te genera ansiedad, ¿no? Y en esa generación de ansiedad, la película tiene éxito en su composición. Ahora, mi interés no es solo señalar pues tal vez ese despiste o lo que sea, sino preguntarte, ¿no? Como dada esa noción de belleza como éxito de criterio, como criterio de éxito de ejecución, ¿no te parece que el concepto de belleza que propones a partir de la teología cristiana es una noción correlacionista, y no solo correlacionista, sino complaciente? Con complaciente me refiero a que básicamente somete la belleza a los valores cristianos, y a cierto punto me parece que recae en esta forma de interpretar el arte de que básicamente de arte de motel. Si es bonito, es bello, y si me gusta es bonito, y si es bonito, es bello. Me parece básicamente eso, pero desde los valores cristianos, ¿no? Si cumple este criterio de valores, es bello. Y me parece que esa noción de belleza solo tiene éxito en un campo de sentido estrechísimo, el de los valores cristianos, y deja de lado casi todo el arte, ¿no? O sea, casi todo el arte del siglo XX, incluso tal vez antes, ¿no? Pero quedamos en el siglo XX, lo que da el XXI, básicamente ninguna de las obras de estos siglos serían bellas bajo esos criterios, ¿no? Entonces básicamente estás desechando todo ese mundo en favor de este concepto de belleza, que, repito, me parece complaciente en ese sentido. Eso sería mi pregunta. ¿No te parece que es correlacionista complaciente, que no problematiza la noción de belleza más allá de lo que ya estipuló como bueno, bello y verdadero? Esa sería mi pregunta. Ok, gracias. Primero, sobre la definición de Marcus Gabriel que yo tomé, sí, o sea, honestamente no he revisado como esa definición del poder de arte. Traté de conseguir el texto, no lo conseguí.
y me remití a esa cita textual, tal cual como la tiene Marcus Garvey, donde él literalmente dice, por lo menos en la traducción, dice, el relativismo puede ser positivo en ciertos casos. La belleza, por ejemplo, y dice, la belleza es exclusiva a los ojos del observador. Entonces, lo que hice yo fue irme directamente a esa definición. Yo trabajé con definiciones más que nada, entonces, pues sí, o sea, puedo tener pendiente esa, no me acuerdo cómo dijiste que era la otra definición, que era como criterio de éxito. La belleza es el criterio de éxito de la ejecución de una obra. Ejecución en términos de la composición de la obra. O sea, a lo mejor lo que yo pondría en cuestión ahí sería como enfatizar mucho el criterio sobre la objetividad de la belleza de la obra. En tanto como lo expuse, sí, el criterio vale porque la obra tiene que ser armoniosa en relación a la percepción del observador, pero también ella misma tiene su propia armonía, y eso está conectado con la respuesta a la segunda pregunta. Si es correlacionista o no es correlacionista nuestra perspectiva de la belleza. Eso es una respuesta trucosa porque es en relación al intelecto, se ve en relación al intelecto. En esa perspectiva, digamos que podemos entenderla como un correlacionismo radical, en el sentido de que siempre va a estar relacionada la belleza con el pensamiento. Pero ¿qué pasa, como dice Meyasu, con esos enunciados o esos objetos archifósiles donde no hay la percepción del observador? ¿Cómo sabemos que hay belleza? Pues esto lo responde Tomás de Aquino en su Tratado de la Verdad. Vimos hace rato que la belleza está en un vínculo estrecho con la verdad. Son trascendentales ambos. Entonces, una cosa es verdadera independientemente del observador. ¿Por qué? Porque la cosa verdadera es verdadera cuando corresponde con este entendimiento, pero hay un entendimiento divino. Entonces, siempre que exista el entendimiento divino y una criatura X, aunque no sea la criatura del ser humano, existe una correspondencia de verdad. O sea, antes de que existieran Adán y Eva, la creación ya era buena, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, digamos que sí es un correlacionismo, pero un correlacionismo al estilo de Berkeley, o un panpsiquismo, si quieres, en términos contemporáneos, en el que no es un correlacionismo que depende exclusivamente de nosotros los humanos. Y la tercera, que era si descartaríamos todo el arte del siglo XX por no corresponder con la pregunta con la noción de belleza del cristianismo. No sé en qué sentido dices bonito, pero lo que es bello es lo que está en correspondencia con ese orden. Entonces, digamos, si el fin, vimos que la belleza y lo bueno están vinculados, si el fin de la obra es causar tristeza y lo logra, el conjunto de la obra estuvo en armonía para provocar ese sentimiento y eso le provocó al espectador, por lo tanto es bello. O sea, no siempre tiene que causar alegría. Por ejemplo, para nosotros lo más hermoso, el evento histórico más hermoso es el sacrificio de nuestro Señor. Entonces no fue precisamente un momento histórico en el que se sintió como gozo, por así decirlo. Entonces, esta relación de los afectos con la obra de arte, pues también se ve que no siempre tiene que ser como alegre o bonito o cute, ¿no? Entonces, si descartaríamos como la mayoría de las obras de arte del siglo XX, sí. O sea, básicamente sí, el arte postmoderno no lo vemos con buenos ojos, pues. Gracias. Yo quiero darte una opinión sobre lo que has expuesto. Me parece que la ontología del nuevo realismo coincide mucho más con la filosofía medieval de lo que tú ves. Porque primero en términos históricos, esta nueva filosofía es prekantiana, o sea, regresa a la forma filosófica prekantiana y diría incluso medieval. Es decir, el Tomás de Aquino, pero en términos estrictamente ontológicos. Es decir, si en la filosofía medieval le quitas todo el tema religioso y te quedas nada más con los conceptos filosóficos, es lo que está diciendo la ontología contemporánea. Es decir, yo creo que sacarías más productividad filosófica al cristianismo, a la propia filosofía medieval, si no la pensaras tanto, las vieras tanto en términos religiosos, sino en términos puramente filosóficos, que es la mayor gloria del Señor, pensar. Y no otro. El rezo del filósofo es el pensamiento libre y especulativo. Y ese es el mejor rezo.
una mejor realización de esta potencia. Ese es mi punto de vista. No lo estoy cuestionando, sino simplemente contraponiendo otra idea, otra reflexión de la misma, ¿no? Bueno, si respondo, bueno, la máxima filosofía en la teología, ¿no? La filosofía es la sierva de la teología, desde nuestro punto de vista. Sí, Entonces, para mi punto de vista es al revés. La Ujú. teología sería la sierva de la filosofía. Ajá. Hoy, en nuestra época. Sí, y ese es precisamente como el fin o como la empresa que tengo, ¿no? Al tratar de contrastar esto. Y estoy de acuerdo en el primer punto, o sea, mucho del nuevo realismo, y fue precisamente lo que trabajé en la tesis de licenciatura, la estructura ontológica de la filosofía de Meillassoux es la misma estructura ontológica de Duns Scoto. O sea, Quentin Meillassoux dice, bueno, tenemos una perspectiva respecto al orden de la naturaleza en la que podemos ver una apariencia de las constantes, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Duns Scoto dice, sí, bueno, en la creación podemos ver que la naturaleza tiene ciertos fines, trabajar bajo cierto orden, pero Dios podría cambiar ese orden en cualquier momento, ¿no? Entonces, digamos, Quentin Meillassoux tiene como estas leyes de la naturaleza, también la tiene Duns Scoto, nada más que Meillassoux dice que estas leyes pueden cambiar en razón del hipercaos, que no tiene alguna personalidad, y Duns Scoto dice, pues sí, que es la voluntad absoluta de Dios, le llaman, la potencia absoluta. Entonces, pues sí, precisamente por eso al final de las respuestas pude tratar de poner en lo que concedemos, lo que estamos de acuerdo, y lo que negamos, porque no podemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, excluir la parte religiosa en razón de que nosotros somos primero cristianos y luego filósofos. O sea, como dice la máxima de San Anselmo, credo ut intelligam, creemos para entender la creación. Sí, aunque ya es que para qué interactivos y ya está resuelto eso. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Una cosa, hay dos tesis en España que se han hecho sobre el realismo, que hacen una reconstrucción histórica, una reconstrucción de la historia de la filosofía en función de los temas particularmente de Meillassoux, que están en una tesis es de Jesús García en la universidad, en la UNED, y otra tesis que ya está publicada como libro de Ernesto Castro, hace unos años, también hace toda una revisión. En estas dos revisiones hay mucho, se detiene mucho sobre la filosofía medieval y sobre la presencia de estos conceptos y categorías de los medievales en el realismo de Meillassoux y de los otros realistas. Sí, definitivamente ahí están. Gracias. Una última pregunta por parte de Gerard. Sí. Sí, bueno, también tenía, bueno, seré solo una. Pero precisamente de tu exposición, Luis, es que me ha parecido que, sinceramente, no sé si está hecho a día o no, pero me ha parecido que había un grandísimo monte de paja en cada uno de los autores. Es decir, con Meillassoux, la solución al final que has propuesto era que hay una correlación para que haya belleza, pero si ese es el problema, y esa es la solución que estás dando, y la has obviado que ese era el problema. Con Harman dices que que se centra la belleza en la metáfora. Eso es mentira. La metáfora solo es un ejemplo. En Harman tenemos lo cómico, tenemos la arquitectura, el problema entre espacio y tiempo como manifestación de la belleza, tenemos 1000 ejemplos de belleza que no son la metáfora. La metáfora solo es el ejemplo fácil con el que podemos hacerlo. Y además él insiste en que la metáfora no es una alegoría. Él insiste en eso. No hay que entender la metáfora como alegoría, porque si hacemos eso, precisamente estamos eliminando la potencia ontológica que tiene la metáfora. Entonces, y con Gabriel, yo no lo conozco tanto, pero parece ser que también. Entonces, quizá aceptaría un poco el reto que te está planteando Mario Teodoro, porque me parece que tienes una lectura que ya estás, no digo que la hayas hecho de leer, pero que ya está queriendo ir a encontrar algo y lo vas a encontrar esté o no esté. Y ese es un problema filosófico importante, me parece. Yo intentaría asumir el reto que está planteando Mario Teodoro de no tengamos ya el objetivo de entrada y vayamos a buscar cómo lo puedo defender, sino vayamos a ver qué está pasando allí y a ver si allí sale ese objetivo, ¿no? Pero no presuponerlo de entrada, que me parece que está pasando en tu exposición.
Es lo que te diría. Es que te queremos salvar para la filosofía. Sí, bueno, pues bueno, pues podríamos dialogarlo a lo mejor al ratito, ¿no? Pero sí, a grandes rasgos se presuponen cosas por la dimensión apologética de la filosofía cristiana. O sea, siempre la filosofía cristiana empezó como una defensa de la fe y a lo mejor por eso todavía como traigo ese espíritu, ¿no? Pero pues se puede moderar, se puede criticar, claro que sí. Respecto a Meillassoux, nosotros pues, no vemos el correlacionismo como un problema, pues, sino que lo podemos asumir en cierto sentido y no condenarlo 100%. Y pues bueno, sí, como ya le respondí a Lucas, trabajó con una definición que me encontré en ese texto de Marcus Gabriel, me falta ahondar más, probablemente. Y la definición de Harman igual, es lo que encontré en Arte y Objetos, la metáfora ese era como el ejemplo constante y pues de ahí lo tomé, ¿no? Entonces yo me fui con definiciones textuales, literales, tal cual como estaban expuestas ahí y con el sentido que venían ahí en las palabras del texto. Pero son fragmentos desgajados del contexto. Pero bueno. Sí, bueno, el contexto del libro. Sí. Bueno, damos un aplauso a los ponentes, muchas gracias.